Ya estamos, estimado maestro. Si quieres, vamos a dar inicio. De acuerdo. Muy buenas noches, estimados compañeros, colegas, estudiantes y profesionales de las ciencias afines que nos acompañan. Pues el día de hoy vamos a continuar con la tercera sesión del Diplomado en Cultura Financiera y Tributaria, el cual pues está a cargo del licenciado Manuel de Jesús. Guerra. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, estimado licenciado. Te dejo en el uso de la palabra. Buenas noches, doctor Aurora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión del Diplomado en Cultura Financiera y Tributaria. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la última sesión. El tema que tratamos fue NIF para pymes. Vimos la situación actual en Guatemala. El Código Tributario en su artículo 368 regula sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala. Esos principios de contabilidad son las NIF, ¿verdad? Ya sean las NIF completas o las NIF para las pymes. Vemos que les comenté que la información financiera que se genera en la contabilidad en Guatemala adolece de varios aspectos, ¿verdad? Muchas ocasiones no es comparable, se utilizan políticas distintas a veces. Entonces, tenemos serios problemas con la información financiera que se genera. También les mencioné sobre las ventajas que tienen las NIF para las pymes. Una de ellas es la transparencia, la comparabilidad. El que es una información que se puede leer acá y se puede leer en cualquier otro país, ¿verdad? Porque el marco que se utiliza es el mismo. Vimos también las características cualitativas de esta información financiera, entre ellas la comparabilidad, comprensible, relevante, oportuna, entre otras características que se mencionan, ¿verdad? Esto hace que la información pueda entenderse con facilidad. Vimos principios generales, el principio del devengado y el principio del valor razonable. Les expliqué lo que es el valor razonable. Y abarcamos algunas secciones. Vimos inventarios, corrección de ejercicios anteriores, hechos ocurridos después de la fecha de balance, ingresos ordinarios, propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, costos por préstamos y deterioro del valor de los activos. Esto fueron lo que estuvimos viendo la semana pasada, el domingo específicamente. ¿Qué fue lo que vimos sobre las secciones de la norma internacional NIF para pymes? Pues que cada sección contiene definición, ¿verdad? ¿A qué se refiere esa sección? El alcance, qué bienes son los que va a tomar en cuenta. Por ejemplo, si es inventarios, qué tipo de inventarios son los que alcanza esa norma, perdón, esa sección, no es norma, sección. ¿Cuál es en qué momento se hace el reconocimiento, su valoración y qué información se debe de revelar? Hoy vamos a continuar con esta tercera sesión y es una sesión bastante extensa. Trataré de no extenderme demasiado y dejar lo que debemos de aprender esta noche. La sección que vamos a estar viendo en este momento es arrendamientos. Esa sección se aplicará a los acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos. Ahí tenemos dos tipos de arrendamientos: el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. Estos son los tipos de arrendamientos que esta sección va a estar tratando, y son los tipos de arrendamientos que en la práctica vemos, en la práctica comercial vemos acá en Guatemala. ¿Qué es el arrendamiento financiero? Es la transferencia sustancial de todos los riesgos y ventajas referentes a la propiedad. ¿Qué es esto en lenguaje coloquial? Yo soy dueño de un bien y lo voy a dar en arrendamiento a una empresa, pero lo voy a hacer bajo la opción de arrendamiento financiero. Es más conocido como leasing. ¿Cuál es la característica de este tipo de arrendamiento? Es que al momento de que se da ese contrato,
el que está haciendo el arrendatario al final del contrato de arrendamiento leasing puede tomar la opción de compra. Regularmente ese tipo de contratos de leasing se da en vehículos, en maquinaria. También se ha estado manejando en equipos, en software ERP, son softwares contables de alto valor. Y otros bienes muebles que se dan bajo esta modalidad de arrendamiento financiero. La norma le da un tratamiento específico a este tipo de arrendamiento. También tenemos el arrendamiento operativo. El arrendamiento operativo se transfieren todos los riesgos y ventajas de la propiedad a quien está arrendando, pero como puro arrendamiento. Puede pasar 10, 15, 20 años arrendando y la propiedad nunca va a llegar a ser, el bien nunca va a llegar a ser propiedad de quien está arrendando. En cambio, en el arrendamiento financiero hay un contrato en donde se estipula que al final de ese periodo, que puede ser 3, 4 años, se puede transferir la propiedad real del bien. Este tipo de arrendamientos, tanto el financiero como el operativo, se utiliza para una palabra, una expresión que puede sonar si dentro del grupo de participantes hay trabajadores de la administración tributaria, les podrá sonar como una actividad elusiva de impuesto. Pero realmente se utiliza, no es una ilusión, es una estrategia para poder minimizar la carga tributaria, en donde en un bien, por ejemplo, un vehículo, si nosotros nos vamos a la ley de actualización tributaria, los vehículos, lo que yo puedo aprovechar como gasto a través de depreciación es el 25% del valor del bien. Eso quiere decir que en 4 años yo voy a estar aprovechando ese gasto. En muchas ocasiones los vehículos, si se utiliza, por ejemplo, para una flotilla de vendedores que viajan al interior, en 4 años este vehículo ya tuvo bastante kilometraje. A la empresa le interesa aprovechar de forma acelerada esa depreciación que la administración tributaria a través de las leyes le permite, que es máximo de 4 años. Entonces, ¿de qué forma puede aprovechar esa depreciación acelerada? A través de un contrato de leasing, en donde bajo la figura de arrendamiento se registra como gasto el arrendamiento, pero lo puede dejar a 2 años. Entonces se da una depreciación acelerada de este bien en 2 años. Se aprovecha el gasto en 2 años, lo que podría estarse aprovechando en 4 años. Esta es una de las razones por las cuales acá en Guatemala se maneja este tipo de arrendamientos. No se lleva más por información financiera, sino por utilidad fiscal. Pero esta noche yo quiero hacerles ver a ustedes que la norma para efectos de información financiera me pide que si yo voy a adquirir un bien bajo esta modalidad, yo lo pueda capitalizar. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá algunos conceptos, que es arrendamiento, es un acuerdo en que el arrendador conviene con el arrendatario percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas por cederle el derecho a usar un activo durante un periodo determinado. En el caso del arrendamiento financiero se pueden tomar 2 o 3 años, 4, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se esté pactando y lo que busque quien está arrendando. Arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes de la propiedad de un activo. La propiedad de este bien, de este activo, eventualmente puede ser transferido. Arrendamiento operativo
es un tipo de arrendamiento que no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas asociadas a la propiedad. Es cualquier arrendamiento, es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero. Lo que les mencionaba hace un rato, ¿verdad? Es el arrendamiento puro, en donde año a año o cada 3 años o 5 años se hace un convenio de arrendamiento y ese se está renovando las veces que sean necesarias, pero sin transferir, sin tener la oportunidad que en un futuro se pueda transferir la propiedad del bien. Inversión bruta es la suma de los pagos mínimos a recibir por el arrendador bajo un arrendamiento financiero y cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador. Inversión neta es la inversión bruta en el arrendamiento del arrendador descontada a la tasa de interés que se implica en el arrendamiento. Esos son conceptos financieros que se toman en cuenta cuando se trata del arrendamiento financiero. La inversión bruta pues es lo que va a recibir el arrendador, y la inversión bruta y la inversión neta es la inversión bruta en el arrendamiento del arrendador que ha sido descontada. ¿Qué es el arrendamiento financiero? El arrendamiento financiero es la transferencia de propiedad del activo al arrendatario al final del plazo de arrendamiento. Es lo que yo les platicaba hace un momento. Se estipula en el contrato de que se da este arrendamiento y al final se puede ejercer la opción de compra por medio del arrendatario. El arrendatario tiene la opción de compra a un precio inferior al valor razonable. El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica o la vida útil del activo, incluso si no se transfiere la propiedad. Les hago la aclaración, al final del periodo se puede transferir la propiedad o bien el arrendatario, si gusta, puede no ejercer la opción de compra que se estipula en el contrato. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es sustancialmente igual a la totalidad del valor razonable del activo arrendado. Esto, si nos ubicamos al día de hoy, traemos el valor presente de los pagos que se van a hacer por ese arrendamiento y poder determinar hoy cuánto me está costando ese bien, y eso me va a servir para poder hacer el ejercicio de capitalización. El activo arrendado es de naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede utilizarlo sin realizar modificaciones importantes. Entre los acuerdos que se figuran en este tipo de arrendamientos es de que quien está arrendando no puede hacerle modificaciones al bien hasta que él pueda ejercer la opción de compra. ¿Qué otras cosas vemos en el arrendamiento financiero? El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento por las pérdidas sufridas por el arrendador asociadas con la cancelación fueran asumidas por el arrendatario. ¿Qué significa esto? Que las ganancias o las pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del activo arrendado repercuten en el arrendatario, o sea, quien está arrendando el bien. El arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un periodo secundario o una renta que es sustancialmente inferior a la renta de mercado. ¿Qué características vemos entre el arrendatario y el arrendador? El arrendatario reconoce un activo y un pasivo por el importe igual al valor más bajo entre el valor razonable. Cuando se da este tipo de operaciones, el arrendatario recibe el bien. Como hay un contrato de arrendamiento, la norma me exige de que yo registre este bien como que si fuera de mi propiedad. Entonces voy a reconocer un activo, hagamos de cuenta que es un vehículo, yo lo voy a reconocer como parte de mi balance de situación financiera. Aunque estoy efectuando pagos por arrendamiento, bajo esta modalidad yo estoy registrando
un activo y estoy creando un pasivo. El arrendador va a reconocer una cuenta por cobrar. Si el arrendatario reconoce una cuenta por pagar, el arrendador va a reconocer una cuenta por cobrar. Por el importe igual a la inversión neta del arrendamiento. Si la inversión neta son 100,000 quetzales, pues va a reconocer una cuenta por cobrar de 100,000 quetzales, la cual se va a ir disminuyendo a medida que se hacen los pagos. El arrendatario, o sea, el que está haciendo uso del bien, va a distribuir la carga financiera a cada periodo a lo largo del plazo del arrendamiento. O sea, lo va a hacer de forma proporcional a lo largo del periodo. Si fueran 2 años a lo largo de esos 24 meses, él va a realizar la carga financiera correspondiente. El arrendador va a reconocer el ingreso financiero que refleje la tasa de rendimiento periódica constante sobre la inversión neta del arrendador. ¿Qué quiere decir esto? Sobre el pago que va a recibir el arrendador, vamos de cuenta que recibe 10,000 quetzales, sobre eso va a determinar cuál es el ingreso financiero real utilizando una tasa de interés. ¿Qué otra cosa debe hacer el arrendatario? El arrendatario va a cargar las cuotas contingentes como gastos en los periodos en los cuales se incurran. Las cuotas contingentes son aquellos gastos, tales como seguros, que el arrendatario lo va a registrar en los periodos que se vayan a estar incurriendo. También va a depreciar el activo arrendado de acuerdo al tipo de activo. Acá quiero hacer la aclaración que no se utiliza el porcentaje de depreciación que establece la ley del impuesto sobre la renta. Debemos de aclarar, como dijimos en la última sesión, de que hay diferencias entre lo que la ley del impuesto sobre la renta me permite registrar y lo que la norma me exige que debo de hacer. Y va a evaluar en cada periodo el deterioro del activo. Se recordarán que en la última sección que vimos en la anterior clase hablamos sobre el deterioro de activo. De forma anual, quien tiene la posesión del bien va a realizar un análisis sobre el deterioro del activo y ese valor que surge de deterioro lo va a registrar contra resultados. Esto es en los registros contables del arrendatario. ¿Qué va a hacer el arrendador? O sea, el dueño del bien, el que está transfiriendo la propiedad. Van a reconocer como utilidad o pérdida en la venta del activo de manera consistente con la política general de ventas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se recuerdan que en la última sesión vimos la sección de ingresos ordinarios? Entonces, el arrendador va a registrar en su contabilidad este tipo de operación como un ingreso ordinario. ¿Qué debe de divulgar? El arrendatario por cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo sobre el cual se está informando. Si yo tengo varios bienes en la contabilidad, al final del ejercicio yo debo de reportar cuál es el valor de cada clase de ese tipo de activo. También debo de registrar el total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa para cada uno de los siguientes periodos, hasta un año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de divulgar en los estados financieros cuáles son los pagos mínimos futuros que yo debo de realizar entre rangos de tiempo, hasta un año, o de 1 hasta 5 años, o más de 5 años. Esta información debe de ser divulgada. ¿Qué sucede en los registros financieros del arrendador? Presenta una conciliación entre la inversión bruta al final del periodo sobre el que se informa y el valor presente de los pagos mínimos
por cobrar a esta misma fecha. Y lo hace de la misma forma, entre rangos de años, hasta un año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. También debe de reportar cuáles son los ingresos financieros no ganados. ¿Cuáles son estos ingresos financieros? Los ingresos financieros es la parte que el arrendador, la parte financiera que el arrendador le está cobrando como intereses, entonces debe de reportarlo como aquellos intereses financieros que aún no han sido ganados. Debe reportar también una estimación de cuentas incobrables. ¿Qué tenemos en el arrendamiento operativo? Esta es la otra opción de arrendamiento. El activo permanece en libros del arrendador y se contabiliza de manera similar a cualquier otro activo poseído por él. O sea, yo que estoy arrendando, lo tengo como parte de mis propiedades de inversión. En la última sesión platicamos sobre propiedad, planta y equipo y seguidamente platicamos sobre las propiedades de inversión. Entonces, el arrendatario, dentro de sus registros contables, va a aparecer este activo que está arrendando de forma operativa como parte de sus propiedades de inversión. Perdón, ese es en el papel del arrendador. En el papel del arrendatario va a reconocer los pagos de arrendamiento como un gasto. El gasto normal, ¿verdad? Yo pago un arrendamiento, yo lo registro en mi contabilidad como un gasto. El arrendador lo va a reconocer como un ingreso. Los ingresos se reconocen de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. Acá no hay cálculo de un ingreso financiero. Es un ingreso lineal. Son 10,000 quetzales de arrendamiento operativo. 10,000 quetzales es lo que voy a registrar como arrendamiento, el arrendatario, y como ingreso el arrendador. ¿Qué información debe revelarse? El total de pagos futuros, el arrendatario, que es lo que tiene pendiente de pagar por los tiempos que les mencioné. El arrendador, los pagos futuros mínimos que va a recibir, igual en la misma proporción, hasta un año, de 1 a 5 años y más de 5 años. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en los arrendamientos? En el arrendamiento financiero, cuando se dan transacciones de venta, el arrendatario vendedor diferirá cualquier ganancia de la venta y la amortizará a lo largo del plazo del arrendamiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo que estoy vendiendo, que soy el arrendador y que estoy vendiendo, voy a diferir las ganancias que obtenga y lo voy a amortizar a lo largo del plazo del arrendamiento. Si fueran 2 años, a lo largo de ese plazo, yo voy a registrar la amortización de esa ganancia. Cuando es un arrendamiento operativo, si la transacción se realizó al valor razonable, recordémonos qué es lo que significa valor razonable, el arrendatario vendedor reconocerá inmediatamente cualquier utilidad. ¿Por qué razón? Es un ingreso ordinario normal en el arrendamiento operativo. Vamos a ver la otra sección, que son los beneficios a los empleados. Y la norma regula 4 tipos de beneficios a empleados. Los beneficios a corto plazo. Dentro de esos beneficios a corto plazo podemos mencionar los sueldos, las bonificaciones, el bono 14, el aguinaldo. También regula beneficios postempleo, que estos son los que las empresas pudieran pagar como un beneficio adicional a la indemnización. Esos beneficios se pueden dar por terminación de un contrato laboral. El empleador le da un pago adicional que no se conoce como indemnización.
Eso acá en Guatemala no se da, pero como les platicaba, tal vez algunas empresas pueden dar ese tipo de beneficio, ¿verdad? Serán muy contadas. Pero la norma lo considera, porque acordémonos que esta es una norma internacional, ¿verdad? Entonces, hay países de donde se aplica esta norma y se dan este tipo de beneficios. Otros beneficios a largo plazo son los beneficios que son diferentes a los beneficios por terminación de contrato y que no vencen de entre los 12 meses siguientes a la terminación de ese contrato. Son más allá de ese plazo, pongámosle, podemos llamarle una especie de jubilación que se puede catalogar dentro de este tipo de beneficios. Y también los beneficios, hay otros beneficios por terminación, que esos beneficios por terminación, acá podemos considerar las indemnizaciones y otro tipo de beneficios que la empresa pudiera dar. La aclaración que es importante señalar acá es de que en la contabilidad guatemalteca se acostumbra a hacer un tipo de operación que se llaman reservas o provisiones. Por ejemplo, la provisión para indemnización. Esta provisión para indemnización, las empresas del total de sueldos toman el 8.33% y hacen una provisión y se va creando esa provisión a lo largo del tiempo. Esa provisión a veces no se agota porque la política en Guatemala es de que se paga indemnización cuando el empleado es despedido, pero si él renuncia, no se le paga indemnización. La norma establece otro tipo de política. La norma solamente establece que estos pagos se van a registrar en la información financiera una vez se den. Eso quiere decir que las provisiones por indemnización en la normativa internacional no lo puedo registrar. Solamente voy a registrar lo que realmente se está pagando. Por ejemplo, en los beneficios a corto plazo, voy a registrar los sueldos, bono 14, aguinaldo. Y los beneficios posempleo o largo plazo o beneficios por terminación, si se pagan, se va a registrar dentro de la información financiera. No me permite hacer provisiones, como si se hace en la contabilidad fiscal que se lleva en Guatemala. Esta es una diferencia importante, porque cuando se hace una conversión de estados financieros y voy a traer de base impuestos sobre la renta y la voy a llevar a base normativa internacional, esta provisión de indemnización, que a veces son 500,000, 1,000,000 de quetzales, debo de ajustarla al momento de hacer la conversión y esto me va a ir a pegar contra los resultados acumulados. Entonces, esta es una diferencia importantísima que se da cuando se hace un proceso de conversión de base de impuestos sobre la renta a base normativa internacional. ¿Cómo se reconoce? Se reconocen, como se los explicaba hace un momento, en el momento que se dé, ¿verdad? En el momento que se está dando la operación, en ese momento se dan. No se permite hacer provisiones. ¿Qué información debe revelarse? Por cada categoría de otros beneficios a largo plazo que una entidad proporciona a sus empleados, la entidad revelará la naturaleza de los beneficios, el importe de su obligación y el nivel de financiamiento en la fecha sobre la cual se informa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a informar qué tipo de beneficio es el que otorgó, cuál es el valor de ese beneficio y si fue necesario hacer un financiamiento por esa operación, debe de ser registrada.
¿Qué otro tema tenemos por acá? Moneda extranjera. Acá tenemos conceptos que es importante que conozcamos en el tema de la moneda extranjera. Uno de ellos es la moneda funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que se opera dicha entidad. ¿Qué es el entorno económico principal? Es aquel en el que la entidad genera y emplea el efectivo. Ya, quedémonos acá. Analicemos estos dos conceptos para que podamos entender lo que es moneda funcional y cuál es ese entorno económico principal. Por ejemplo, en Guatemala, la moneda que nosotros tenemos se llama quetzal. Si las transacciones acá se realizan en quetzales, yo le pago, yo vendo en quetzales, compro en quetzales, le pago a los empleados en quetzales, pago servicios de consultorías o de asesorías en quetzales, el entorno económico principal es el quetzal. Entonces, la moneda funcional es el quetzal. ¿Qué sucede si acá en Guatemala? Ustedes se pueden dar cuenta que muchos, especialmente en venta de propiedades, los valores están en dólares. Aunque se quetzaliza, se utiliza el tipo de cambio, se lleva quetzales, las empresas estas pueden tener como moneda funcional el dólar o el euro, por decirle algo. ¿Por qué razón? Si venden en dólares, si los bienes que compran, los compran en dólares, si ellos pagan a sus empleados en dólares, la moneda funcional es el dólar. Otro ejemplo, una empresa que saca su anuncio y dice que vende en dólares, pero compra sus bienes en quetzales, le paga a sus empleados en quetzales. Acá la moneda funcional es el quetzal, porque el entorno económico principal es el quetzal. Aunque los precios de la venta estén fijados en dólares, su entorno económico principal es el quetzal. Entonces, la moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el cual opera la entidad. Y como nosotros conocemos cuál es el entorno principal, ya les mencioné algunos ejemplos. ¿Qué es una transacción en moneda extranjera? Es una transacción que está denominada o requiere su liquidación a una moneda extranjera. El pago a un proveedor, ¿verdad? Que yo le puedo estar pagando en dólares. Esa es una transacción extranjera. Fecha de una transacción es la fecha en la cual se está dando la transacción y se cumplen las condiciones de su reconocimiento de acuerdo a la normativa internacional. Si el día de hoy se está dando esa transacción, el día de hoy es la fecha de transacción. Y esta es importante, porque más adelante vamos a ver que hay dos tipos de cambio. Al momento de hacer una conversión de estado financiero de quetzales a dólares, esta fecha de transacción me es muy importante para poder reexpresar los estados financieros. ¿Qué tipo de monedas tenemos? Tenemos la moneda funcional, que puede ser, si la moneda funcional es la local, tenemos un método de conversión temporal. El ajuste de conversión que sale de convertir la moneda funcional a la moneda extranjera se va a los resultados del periodo. Si la moneda funcional es la extranjera, se utiliza el método de la tasa actual y el resultado que salga de esa conversión se va al estado financiero que se llama otro resultado integral, que es el estado de resultados. También se le puede conocer como otro resultado integral.
cuando veamos los estados financieros, les voy a explicar que hay una parte en el estado de resultados hasta abajo que se llama otro resultado integral, en donde podemos ver estas fluctuaciones que se dan en la moneda extranjera. Vimos en la diapositiva anterior que está el método de la tasa actual y el método temporal. ¿Qué vamos a tener en el método de la tasa actual? Vamos a tener las partidas monetarias y que se van a evaluar a la fecha de cierre. Y las partidas no monetarias que se van a evaluar a la fecha de la transacción. ¿Qué es una partida monetaria y qué es una partida no monetaria? Una partida monetaria son aquellas, por ejemplo, la cuenta por cobrar, el efectivo. Esa es una partida monetaria. Más adelante vamos a presentar un cuadro sobre esto. Y las partidas no monetarias son aquellas partidas tales como la propiedad, planta y equipo, que esas se van a registrar a la distinta fecha de transacción que se haga. En las partidas monetarias vamos a tener los activos y pasivos y se va a utilizar el tipo de cambio a la fecha de cierre. Y en las partidas no monetarias, en ingresos y gastos, se va a utilizar la fecha de la transacción. Acá tenemos lo que yo les mencionaba hace un momento sobre la partida monetaria y la no monetaria. ¿Cuál es el tipo de cambio que se utiliza? En las primeras que tenemos acá, en el tipo de cambio utilizado en el método de tasa actual, todas estas que están acá son partidas monetarias. Y las que están acá abajo son partidas no monetarias y se utiliza el tipo de cambio histórico. En el tipo de cambio usado en el método temporal, en efectivo, valores negociables e inventarios, vamos a utilizar la tasa actual. En inventarios revisados al costo, gastos pagados por anticipado, propiedad, planta y equipo y otros activos intangibles, se va a utilizar el tipo histórico. El tipo de cambio histórico es aquel que yo les explicaba en esta diapositiva de acá, les explicaba que era importante tener la fecha de la última transacción, porque cuando yo lo lleve a tipo de cambio histórico, me van a ser muy importantes estas fechas de transacciones, porque el tipo de cambio a esa fecha es el que voy a utilizar por el bien que voy a convertir. En el estado de resultados, el tipo de cambio, cuando lo utilizo en el método de la tasa actual, todo va a ser utilizado al tipo de cambio promedio. Cuando utilizo el método temporal, los ingresos, los gastos, lo voy a utilizar a tipo promedio. Y el costo de ventas, las depreciaciones y las amortizaciones al tipo histórico. ¿Por qué razón? Porque en el costo de los bienes, al utilizar el costo histórico, yo voy a ir registrando los tipos de cambio vigentes a la fecha que yo hago la compra. Entonces se me va convirtiendo en un tipo histórico. Como un periodo, en un periodo de un año, yo voy a vender productos que fueron comprados a distintos tipos de cambio, entonces se me va a convertir en un tipo de cambio histórico. Y voy a tomar los valores que yo usé para poder determinar mi costo de ventas de los bienes que se vendieron al tipo de cambio histórico correspondiente. La depreciación igual tiene la misma relación con la compra de la propiedad, planta y equipo. Se compra en distintas fechas, se toma como base la fecha de compra y se va llevando un historial de los tipos de cambio de las distintas compras, igual con los activos intangibles. ¿Qué información debe de revelarse en la moneda extranjera? El importe de las diferencias que surgieron durante el ejercicio deben de ser reconocidas en los resultados y eso debe de revelarse.
También debe de revelarse el importe de las diferencias que surjan durante el periodo y que vayan a afectar el patrimonio al final del periodo. La entidad va a revelar cuál es su moneda funcional, y para poder determinar la moneda funcional ya les expliqué cuáles son los parámetros que se deben de considerar. Si hay un cambio en la moneda funcional, porque por políticas de la empresa considera de que ya no va, ya no le conviene que sea el quetzal el tipo de moneda funcional, de repente sea el dólar o el euro, debe de divulgarlo en esa información que debe de revelarse. El impuesto a las ganancias. ¿Qué es el impuesto a las ganancias? Son todos los impuestos nacionales y extranjeros que están basados en ganancias fiscales. Incluye impuestos tales como las retenciones sobre los dividendos, el impuesto corriente, o sea, el impuesto que debe pagar por la utilidad que se obtuvo, en nuestro caso el 25%. El impuesto diferido por pagar o por recuperar en periodos futuros. Más adelante vamos a hacer un pequeño análisis de a qué se refiere el impuesto corriente y a qué se refiere con el impuesto diferido. Esta sección trata de todos los impuestos, tanto nacionales como extranjeros, que estén basados en las ganancias fiscales. Recordémonos que esta contabilidad no es solamente una contabilidad local. En muchas ocasiones, empresas transnacionales llevan su información financiera de acuerdo a normativa internacional, y estas empresas tienen distintas empresas en otros países. Entonces, hacen los cálculos correspondientes al impuesto a las ganancias utilizando las distintas tasas de imposición que se apliquen en los países correspondientes. Entonces, cuando hace su proceso de consolidación de la información financiera, debe de considerar las distintas tasas impositivas que estén en los países. Mañana vamos a estar viendo el tema de la consolidación de los estados financieros, y ahí podemos ver que pueden haber empresas en distintas ubicaciones geográficas. Entonces, en impuestos a las ganancias debe de considerarse las distintas tasas impositivas y los distintos efectos que se pueden dar en los países. ¿Qué es el impuesto corriente? Es el impuesto por pagar. Es el impuesto que yo debo de pagar al final de un ejercicio. Yo tengo 100 de ganancia, pues voy a pagar 25. Ese es el impuesto corriente. ¿Qué es el impuesto diferido? Es el impuesto por pagar o por recuperar. Es importante señalar, más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo ahí, vamos a entender. El impuesto diferido yo lo puedo pagar de un futuro o lo puedo recuperar. ¿Por qué razón? Dependiendo del tipo de transacción que me originó ese impuesto diferido. Vamos a estar viendo cuál es el efecto fiscal de esa compensación de pérdidas que se pueden dar entre los activos y pasivos, y es lo que se me convierte en el impuesto diferido, que puede ser activo o que puede ser pasivo. ¿Qué es un impuesto activo? Se reconoce por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el importe pagado en un periodo anterior. Se medirá por los importes que se esperan recuperar usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado. ¿Qué me quiere decir esto? Me quiere decir de que si yo obtuve una diferencia en la aplicación de un registro contable que fue de un periodo anterior, yo debo de registrar si tuve una pérdida
fiscal y que esa pérdida fiscal yo la pueda recuperar en el futuro, que es la parte pasiva. Se va a reconocer el impuesto por pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Acá es lo contrario. Si yo tengo una pérdida, una ganancia, yo debo de registrar el impuesto a pagar por esa ganancia fiscal. Se va a medir por los importes que se esperan pagar usando las tasas impositivas correspondientes. En el caso de Guatemala es el 25%. ¿Qué es el impuesto corriente? Es el importe pagado correspondiente al periodo actual y a los periodos anteriores. Los cambios en un activo o pasivo se reconocen como gasto por el impuesto en resultados. O sea, el resultado al final se va a reconocer como un gasto en resultados. El impuesto diferido, una entidad va a reconocer un activo o un pasivo por impuestos, o un impuesto diferido pasivo o un impuesto diferido activo, por el impuesto por recuperar o por pagar en periodos futuros, como resultado de transacciones o sucesos pagados. Este impuesto surge de la diferencia que se muestra a continuación. Si los importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades fiscales. Quiero que nos ubiquemos en la primera sesión de la semana pasada, en donde les hice la diferencia entre qué es un activo y qué es un pasivo. Activo es lo que tiene la empresa, pasivo es lo que debe la empresa. Entonces, los importes reconocidos por activos y por pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y ese reconocimiento de esos activos y pasivos por parte de las autoridades fiscales. La compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de periodos anteriores. En la aplicación del impuesto diferido me van a surgir diferencias temporarias. Hemos estado repitiendo acá de que se me van a dar activos o pasivos o compensación de pérdidas o créditos fiscales por periodos anteriores o por periodos o que se pueda también por periodos futuros, y esto me va a llevar a tener diferencias temporarias. ¿Qué es una diferencia temporaria? Una diferencia temporaria es lo que me va a resultar de la aplicación del pago de un impuesto si yo lo voy a comparar contra lo que debo de pagar bajo la base del impuesto sobre la renta. Quiero que nos ubiquemos en el tema que tratamos del arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. Acá se me va a dar una diferencia temporaria. Porque en la contabilidad, a mí el que me está arrendando el bien me va a emitir una factura por gasto, por arrendamiento. Yo voy a registrar eso como un arrendamiento. Pero por otro lado, al momento de que yo estoy registrando ese bien que adquirí como un arrendamiento financiero, yo lo estoy registrando como un activo. Ese activo, al momento de aplicarle el porcentaje de depreciación del 25%, si es un vehículo, si me cuesta 100,000 quetzales, voy a utilizar 25,000 quetzales, y esos 25,000 quetzales es lo que la ley me estaría permitiendo como depreciación, gasto. Pero esto es bajo normativa internacional. Bajo normativa fiscal, yo no voy a reconocer ninguna depreciación, porque el bien no es de mi propiedad.
todavía no es de mi propiedad. Yo estoy bajo el concepto de arrendamiento financiero. Entonces, aquí se me va a dar una diferencia temporaria. Los 25,000 quetzales que yo voy a registrar como depreciación en la normativa internacional y 0 quetzales que yo voy a reconocer como depreciación en la contabilidad fiscal. Porque no voy a estar depreciando. Acá lo que se me va a estar dando en la contabilidad fiscal es un gasto de arrendamiento. Entonces, esto es la diferencia temporaria. Lo que yo registro en la contabilidad financiera y lo que me hizo falta registrar en la contabilidad fiscal. O al contrario, lo que yo registro en la contabilidad fiscal y no registro en la contabilidad financiera. Y aclaración, no estoy hablando acá de llevar doble contabilidad. Yo les estaba explicando en la sesión de la semana pasada que al final se hace una conciliación entre los valores que se toman en cuenta en la contabilidad fiscal y los valores que se toman en cuenta en la contabilidad financiera. Y al final, el resultado debe de justificarse, debe de cuadrarse, ¿verdad? Entonces, hago esa aclaración. No estoy hablando de dos contabilidades. Estoy hablando de una sola contabilidad, pero en donde yo estoy haciendo los ajustes correspondientes. Y uno de esos ajustes correspondientes son las diferencias temporarias que se van a dar por la aplicación de un método en la contabilidad financiera, que va a llegar el momento en donde se alcance en la contabilidad fiscal. O sea, no es que yo lo vaya a dejar de utilizar. Más adelante tengo un ejemplo donde se van a dar cuenta de esto. Va a llegar el momento en donde esa diferencia temporaria va a llegar a ser 0. O va a llegar a ser 10,000 quetzales. Si es un bien mueble en donde tenga un valor de desecho, un valor residual, que póngale que sea 10,000 quetzales, al final esa diferencia temporaria será permanente, pero va a quedar casi amarrada. Hay unos ejemplos ahí en donde las diferencias temporarias a lo largo del tiempo llegan a convertirse en 0. Las diferencias temporarias tienen la particularidad que se originan en un periodo y se revierten en los siguientes periodos. Es lo que les mencionaba hace un rato. Va a llegar el momento en donde el efecto se convierte en 0. Los activos y pasivos cuya recuperación o liquidación no afectará a las ganancias fiscales no causan impuesto diferido. ¿Qué significa esto? Si no tiene ningún efecto en la ganancia fiscal, no va a afectar el impuesto diferido. El impuesto diferido es aquel que yo me estoy anticipando, ya sea de una forma activa o de una forma pasiva. Va a depender qué es mayor, si el activo o el pasivo. Eso será el impuesto diferido. Si no me va a causar ningún efecto, no se genera impuesto sobre la renta diferido. Acá tengo un cuadrito. ¿Cuáles son los elementos que producen las diferencias temporarias? Que pueden ser diferencias temporarias de activo o de pasivo. Si el valor contable es mayor que la base fiscal, me va a dar una diferencia temporaria imponible. O sea, un pasivo por impuesto diferido. ¿Qué significa esto? Si mi base financiera es mayor que la fiscal, póngale 100 quetzales, la base fiscal financiera, y la base fiscal 80, voy a tener una diferencia temporaria de 20. Si el valor contable es menor que la base fiscal, voy a tener una diferencia temporaria deducible. Es un activo por impuesto diferido. Si es de pasivo, en la diferencia temporaria, si es de pasivo, el valor contable mayor es el valor, en la primera, si la diferencia temporaria imponible, el activo es mayor que la base fiscal, es un pasivo por impuesto diferido. Si el pasivo es mayor, el pasivo financiero es mayor que el pasivo fiscal, voy a tener un activo por impuesto diferido. Si el valor contable es menor que la base fiscal
Si el valor contable es 80 y la base fiscal es 100, si es un elemento pasivo, activo, me va a producir un activo por impuesto diferido. Y si ese es un elemento pasivo, me va a producir un pasivo por impuesto diferido. La diferencia temporaria de un caso puede ser activa o puede ser pasiva. Hay que considerar este concepto que yo les mencionaba acá. Si el valor contable es mayor que la base fiscal o el valor contable es menor que la base fiscal. Si es mayor en el activo, es un pasivo diferido. Si es mayor en el pasivo, es un activo diferido. Si el valor contable es menor que la base fiscal en el activo, es un activo diferido. Y si el valor contable es menor en el pasivo, es un pasivo diferido. Una entidad va a reconocer un pasivo por impuestos diferidos por todas las diferencias que espera que incremente la ganancia fiscal en el futuro. Todos los pasivos que en el futuro me vayan a incrementar la ganancia fiscal, debo de reconocerlo. Voy a reconocer un activo por impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias que espera que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. Eso debo de reconocerlo. Debo reconocer también los cambios que se den en un pasivo, un activo por impuestos diferidos como gasto en el periodo. O sea, debo reconocer los pasivos diferidos, debo reconocer los activos diferidos, que sean por impuestos diferidos, ¿verdad? Los pasivos por impuestos diferidos, los activos por impuestos diferidos y los cambios que se den como gasto a los resultados del ejercicio. ¿Cómo deben de medirse estos impuestos diferidos? Una entidad va a medir su activo o su pasivo por los impuestos diferidos usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se va a medir, en Guatemala se va a medir al 25%, tanto el activo como el pasivo. La diferencia que, si es una diferencia temporaria activa o una diferencia temporaria pasiva, lo voy a medir utilizando el 25%. ¿Qué información se debe de revelar? El efecto financiero de las consecuencias tanto del impuesto corriente como del impuesto diferido en las transacciones que realicen. Se debe revelar también cómo se midieron los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos y cómo va a afectar, qué consecuencia fiscal va a tener en la entidad en la fecha en que se va a informar y en qué tiempo se va a recuperar esa información que se presenta tanto como activos y pasivos relacionados. Acá tengo un ejemplo. Bueno, tengo varios ejemplos sobre cómo se genera el impuesto sobre la renta diferido. No sé si logran ver la diapositiva, pero acá estoy presentando el ejemplo de una maquinaria que fue comprada por 190,000. Y fue adquirida bajo el contrato leasing. En la base contable financiera, yo voy a estar registrando un gasto de 38,250 que va a salir, bueno, el enunciado de este ejemplo es de que yo voy a estar registrando la depreciación en la base financiera en 4 años. Voy a utilizar el 25% y en la base tributaria voy a utilizar lo que me dice la ley del impuesto sobre la renta, el 20%. Entonces, acá me va a originar una base
eh, una diferencia entre lo contable entre lo contable financiero y lo tributario, y se va a ir incrementando hasta darme una diferencia de 10,000 quetzales, que esta diferencia de 10,000 quetzales, el enunciado me menciona que es el valor de desecho que en el que va a quedar la maquinaria. ¿Cuál es el valor de desecho? También es conocido como valor residual. Es el valor en el cual yo voy a dejar registrado mi bien y que en ese valor yo lo voy a tener registrado en la contabilidad. Tengo por acá otro ejemplo sobre cuentas incobrables. Acá hay una cuenta incobrable de 52,500 en la base contable financiera, pero en la base tributaria no tengo ningún efecto. ¿Cómo se origina esta base contable financiera que se da de baja a esta cuenta acá? Porque resulta incobrable, pero en lo tributario no le puedo dar de baja todavía, porque en lo tributario yo debo de reunir algunas condiciones para poder darle de baja. ¿Qué condiciones debo de reunir? La ley del impuesto sobre la renta me dice de que debo de evidenciar una gestión de cobro, o sea, debe de quedar evidencia de que se hizo una gestión de cobro. ¿Qué gestión de cobro puede ser? Pues se le mandaron notificaciones al cliente, se le hizo alguna demanda, el cliente nunca se encontró, entonces hasta en ese momento yo puedo darle de baja en la base tributaria, pero en la base financiera, una vez yo sepa que este cliente ya no voy a poder recuperar lo que le vendí, porque ya no existe la empresa, en ese momento yo debo de registrar como gasto esa cuenta irrecuperable. Acá estoy presentando que eso se dio en el año 2001, ¿verdad? Y hasta en el año 2003 pude hacer la gestión a nivel tributario y poder documentar de que esa cuenta es irrecuperable. Entonces, hasta ahí se me van a dar los 52,500. Acá lo que yo les explicaba sobre las diferencias temporarias, ¿verdad? En el año 2001 se me dio una diferencia temporaria de 52,500 que en el año 2003 la pude empatar y ya me quedó a cero esa diferencia temporaria. Acá en el año 1 fue porque financieramente la norma me exige que si yo sé que eso no se va a recuperar, lo debo registrar contra gasto. Y acá tributariamente, cuando yo cumplí con lo que me establece la ley para poder registrarlo como gasto. Si me voy por el método, ¿verdad? No me voy por el método de la provisión del 3%. Si me fuera por la provisión del 3%, se estaría dando una diferencia temporaria acá. En lo tributario, porque yo estaría registrando año a año una diferencia temporaria del 3% sobre el total de los clientes. Hagamos de cuenta que tengo 100,000 quetzales en la cartera de clientes, 3,000 quetzales se estaría registrando en la base tributaria y en la base fiscal, en la base financiera, yo no estaré registrando nada, porque la base financiera no me permite hacer provisiones, solamente lo que realmente yo no puedo, en este caso, recuperar. Entonces, si me voy por ese método de la provisión, se daría una diferencia temporaria anualmente del 3%, que no se estaría dando en la financiera. En este caso, fue una cuenta que se dio de baja en el año 1 y en el año 2003 se empata cuando yo logré documentar la incobrabilidad de este cliente. Acá al final tengo un resumen de las diferencias temporarias en el tiempo de los distintos bienes que les presenté.
Quedémonos acá un ratito, antes de pasar al próximo punto. En el impuesto sobre la renta diferido, es importante entender que es una diferencia temporaria activa y que es una diferencia temporaria pasiva. Que estas diferencias se me van a dar porque al final del ejercicio contable, yo voy a tener en mi base financiera valores que en mi base tributaria no voy a tener. Les mencioné el ejemplo ahí, el más claro es el de la cuenta incobrable, en donde al momento de que al hacer una evaluación de la cartera, se determina que hay 52,000 quetzales que son incobrables. De una vez en el tema financiero yo voy a registrar el gasto y voy a dar de baja esa cuenta. Pero en el tema tributario no es así. En el tema tributario yo debo de cumplir un procedimiento. Hasta que yo cumpla este procedimiento, y en el ejemplo que hasta en ese momento yo le puedo dar de baja a esa cuenta. Entonces, tenemos 2 años de diferencias temporarias en donde me va a afectar el impuesto sobre la renta diferido. ¿Qué sucedería en el cálculo del impuesto sobre la renta? Hagamos de cuenta que el impuesto sobre la renta corriente, 52,500, que son del 25%, son aproximadamente 13,000 quetzales. Así de forma redonda. Si yo tengo un impuesto sobre la renta corriente a pagar de 30,000 quetzales, que es el resultado de aplicar el 25% a la ganancia, yo debo de considerar en la determinación de mi impuesto sobre la renta diferido esos 13,000 quetzales que determiné como impuesto sobre la renta diferido por esa baja que le di a esa cuenta incobrable. Entonces, mi impuesto sobre la renta corriente son 25, pero yo voy a tener un impuesto sobre la renta diferido de 13,000 quetzales, que es lo que corresponde a esa provisión de cuenta incobrable. No a esa provisión, a esa cuenta incobrable que yo registré como gasto y que todavía en la base fiscal no se ha reconocido. Este tema del impuesto sobre la renta diferido es un tanto complejo, pero básicamente la esencia de esto es poder determinar el efecto que me produce una diferencia temporaria. ¿Y cuándo se va a dar esa diferencia temporaria? Cuando yo registro en mi base fiscal y todavía no lo he registrado en mi base financiera, o al contrario, ¿verdad? O diferencias que se den. En mi base financiera yo tengo 25,000 y en mi base fiscal tengo 20,000. Que va a llegar un momento en donde la base financiera con la base fiscal van a empatar. Todo será cero. ¿Qué otro tema tenemos por acá? Provisiones, activos y pasivos contingentes. Acá hay 3 elementos que debemos de considerar, que es provisiones. Son pasivos de cuantía o vencimientos inciertos, que son pasivos contingentes. Son obligaciones surgidas por sucesos pasados que no cumplen la definición de pasivo. O sea, todavía no cumplen con esa definición de pasivo. Y activos contingentes son activos posibles por sucesos pasivos de acontecimientos futuros. ¿En qué momento yo debo de registrar cada uno de los enunciados anteriores? Si es una contingencia, la normativa me presenta grados de incertidumbre y dependiendo de los grados de incertidumbre que me presente, me da una posibilidad de ocurrencia. Y me dice cómo debo de clasificarlo.
si el nivel de incertidumbre es remota, o sea, tal vez suceda, le da una posibilidad de ocurrencia del 5%, se convierte en una contingencia. No se va a registrar ni en el pasivo ni en el activo y tampoco se va a revelar. ¿Qué significa revelar? No voy a decir de qué trata, ¿verdad? A eso se refiere a revelar. Si es posible, le va a dar una posibilidad de ocurrencia del 50%. Lo clasifica como una contingencia, no lo va a registrar tanto en el activo como en el pasivo. En el pasivo sí lo va a revelar y en el activo no lo va a revelar. ¿Por qué razón? Acordémonos que el activo es lo que me pertenece y pasivo es lo que debo. Una de las características de la información financiera es que debo demostrar lo que realmente tengo y no crear falsas expectativas. Si yo voy a crear un posible activo, le estoy dando información al usuario de la información financiera de algo que es posible que se realice. Tengo un 50% de posibilidad que se realice, pero un 50% de posibilidad que no se realice. Si no se realiza, no voy a tener ese activo. Entonces, quien está usando la información financiera puede tener una información que le lleve a tomar una mala decisión de inversión en la entidad que está informando. Pero sí debe de conocer qué es lo que está sucediendo en esa entidad. Él ya decide si asume el riesgo o no lo asume. Pero en el pasivo sí debo de mencionarlo. ¿Por qué? Porque es una obligación. Y las obligaciones siempre deben de revelarse, aunque al final no se vaya a dar. Sí debo de revelarlo, porque eso me va a llevar a ser conservador. Y esa es una de las características de la información financiera, el conservatismo. No debo de prever ganancias, pero sí debo de prever pérdidas. A eso me lleva el conservatismo. Entonces, cuando es posible, no lo voy a registrar. En el pasivo, pero sí lo voy a revelar. En el activo, ni lo registro ni lo revelo. Cuando es probable, hay un 95% de probabilidad, voy a registrar, lo voy a considerar como una provisión. ¿Y qué voy a hacer? Si es un pasivo, lo voy a registrar. Y lo voy a revelar, si es un pasivo. Lo registro y lo revelo. ¿Qué es registrarlo? Es anotar en la contabilidad que tengo 100,000 quetzales de una provisión que debo de pagar y voy a revelar a qué corresponde esa provisión. Si es un activo, no lo voy a registrar. No voy a anticipar una ganancia, pero sí lo puedo revelar. Todavía la norma en esta sección me dice que yo lo puedo revelar, no necesariamente. Si es certero, o sea, es 100% seguro que se va a dar, tanto como un pasivo o como un activo, se va a registrar y se va a revelar tanto en el activo como en el pasivo. Entonces, los grados de probabilidad de ocurrencia es lo que me va a llevar a qué tratamiento contable yo le voy a dar y bajo qué condición lo voy a clasificar, ya sea como una contingencia, una provisión o un activo o pasivo. Esto ya lo explicamos. ¿Cómo se va a reconocer? La provisión se va a medir por el importe de lo que la entidad estaría pagando por la liquidación de la obligación al final del periodo. Cuando una provisión se mide al valor razonable, la semana pasada explicábamos qué entendemos por valor razonable.
La reversión del descuento se va a reconocer como un costo financiero en los resultados del periodo en el cual este costo, descuento financiero se esté dando. Cualquier ajuste a los importes reconocidos, distintos a los que originalmente se reconocieron como parte del costo, se van a reconocer como resultados. La diferencia que se den entre lo que se había reconocido previamente se va a registrar como parte de los resultados. ¿Qué información yo debo de revelar? Debo de revelar una información que me muestre una conciliación entre el importe de libros al principio y el importe de libros al final. También debo de revelar si hubieron adiciones durante el periodo, incluyendo si hubieron ajustes, si hubieron documentos descontados, yo debo de revelarlo en la información financiera. ¿Qué importes fueron cargados a la provisión? ¿Y qué importes fueron revertidos durante el periodo? Estas reversiones se pueden dar, por lo que yo les explicaba anteriormente, por el grado de ocurrencia que se puede dar. Activos intangibles. ¿Qué son activos intangibles? Estos activos intangibles son, la norma así lo especifica, son distintos a la plusvalía. Y esos activos se va a aplicar a aquellos que son distintos a la plusvalía y que la entidad los tenga para su venta en el transcurso ordinario de sus actividades. Un activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. También los activos intangibles se pueden considerar que son aquellos que no están incluidos dentro de los activos financieros, los derechos mineros, reservas minerales y otros bienes naturales que no son renovables. Importante lo que me señala acá, que el activo intangible es un activo identificable, o sea, yo lo puedo identificar, yo puedo saber qué es, pero que no le puedo dar un carácter, que tiene un carácter no monetario, pero que no tiene apariencia física. Por ejemplo, puede ser una patente de invención, que yo no lo puedo ver físicamente, pero sé que existe esa invención. ¿En qué momento yo debo de reconocer ese activo intangible? La entidad dice que va a reconocer un activo intangible como activo, sí y solo sí. Es probable que vaya a obtener beneficios económicos futuros. Si la entidad, por ese activo intangible, en el futuro, va a reconocer ingresos, la norma me dice que debo de registrarlo. Esto me lleva a la conclusión de que si yo tengo un activo intangible, pero no me va a generar ingresos futuros, no debo de registrarlo como que si fuera un activo intangible. Si yo puedo medir el costo de ese valor del activo de forma fiable, o sea, no tengo que dudar en asignarle valor a ese costo. Y si el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. O sea, yo no debo de desembolsar una plata internamente para poder reconocer este elemento intangible. ¿Cómo debe de valorarse este activo intangible? A su costo, menos la amortización acumulada, pérdida por deterioro, y obtengo mi valor en libros. Costo es el valor que se le asignó a ese activo intangible. La amortización acumulada es el tiempo que yo le di
de, no de vida útil, sino que de poder aprovechar el desgaste que tiene ese activo intangible. Y si en el proceso que yo hago de deterioro de activos veo que tiene un deterioro este activo intangible, debo de restárselo para poder determinar mi valor en libros. Es importante señalar que los activos intangibles tienen una vida útil finita, o sea, 10 años, 20 años, dependiendo del tiempo que se le asigne. Si no se puede estimar fiablemente, la norma me establece que debe de ser de 10 años. El importe depreciable debe cargarse a los resultados de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Y de ese importe depreciable, la entidad lo va a reconocer como un gasto. ¿Qué información debo de revelar? La vida útil de estos bienes, si son de 10 años, debo revelar lo que son de 10 años. ¿Qué método de amortización debo de utilizar? Si el método es un método lineal, debo de registrarlo, debo de divulgarlo. ¿Cuál es el importe en libros y cuál es la amortización acumulada que tiene a la fecha en la que yo estoy presentando la información financiera? ¿Qué partidas son las que están incluidas dentro de los activos intangibles? O sea, presentar una integración de qué partidas yo incluí como parte de este activo intangible. Y una conciliación entre los importes al principio y al final del periodo sobre el cual se está informando. Y esto es lo que tocaba compartir esta noche sobre el tema de normativa internacional. Si hay consultas, con mucho gusto estoy para resolverlas. Mi estimado doctor. Doctor Herrera. Licenciado. Aquí estamos. Sí. Vamos a ver si hay. Vamos a ver si hay preguntitas. Sí, Brenda dice, buenas noches, quisiera saber a qué horas empezó. Sí, fíjate que hubo un problemita con el envío del link, pero les voy a mandar la repetición de clase el día de hoy, los que entré un poquito tarde, pero con mucho gusto yo se los envío. Excelente, dice Romy Sheila Jacqueline. Muchas gracias por compartir tan valiosos conocimientos. Muchas gracias por los temas. Gracias, Lee. Dice Silvia Melez. Lee, cuando una empresa se encuentra en el régimen de opcional simplificado y resulta que no presentó ingresos en un periodo, ¿se tendría que registrar un pasivo contingente? No necesariamente. Estos pasivos contingentes deben de revelarse, no registrarse. ¿Cuándo se da esta posibilidad de un pasivo contingente? Por ejemplo, una empresa tiene la visita de la administración tributaria, ¿verdad?
Y en esa visita de la administración tributaria le hacen un requerimiento de información, hacen la auditoría fiscal y resulta que le dan audiencia. Y en la audiencia hay una multa de ajustes por 200,000 quetzales y multa por 200,000 quetzales. O sea, hay un pasivo contingente de 400,000 quetzales, pero todavía está en la fase de audiencia. Hace falta todavía un largo camino por recorrer, presentar la audiencia, la revocatoria, si se va a lo jurisdiccional, el contencioso administrativo, al económico coactivo, todo el proceso, tanto administrativo como jurisdiccional, hace falta unos 2 o 3 años para que eso pueda tenerse la certeza. Si se gana la demanda que le presentó, los ajustes que le presentó la administración tributaria, o se pierde. Hasta en el momento cuando ya se tiene la certeza de ganar, de que se perdió, entonces en ese momento yo debo de registrar ese pasivo contingente. Antes no. Si yo dejé de presentar una declaración, y no la presento nunca, pero sé que tengo que pagar impuesto, pues yo creo que sí debo de registrar un pasivo contingente ahí, ¿verdad? Porque algún día la administración tributaria me puede revisar y me va a ajustar. Más que todo, los pasivos contingentes en el tema tributario se van a dar cuando se dé el caso que yo le expliqué hace un momento. Hay un ajuste por parte de la autoridad tributaria y se inicia el proceso, ¿verdad? Lo que debería de hacerse es de que sí se debe de divulgar desde el principio, ¿verdad? Se debe de divulgar que hay una contingencia y que hay un ajuste de 200,000 quetzales y una multa de 200,000 quetzales. Cuando ya se tiene la certeza de que no se le ganó a la administración tributaria, entonces en ese momento debe de crearse la provisión. Muchas gracias, estimado maestro. Continuamos, dice Luis Ovalle. Buenas noches. En el caso de transacciones entre agencias y sucursales, se puede dar un tipo de cambio recíproco. ¿Puede considerarse este mutuo acuerdo a las NIF? Bueno, agencias y sucursales es una sola empresa, ¿verdad? Acá, la otra semana mañana vamos a estar viendo el tema cuando se dan transacciones entre empresas relacionadas. Eso lo regula la normativa internacional. El tema de agencias y sucursales, no, porque eso sigue siendo la misma empresa. Lo que hay es de que tiene distintas ubicaciones, ¿verdad? Pero es una sola empresa, es una sola figura. Cuando se manejan empresas relacionadas o empresas subsidiarias o afiliadas, independientemente el término que se le dé, ahí sí se aplica la normativa internacional y se van a aplicar algunos criterios para poder consolidar los estados financieros y va a depender del grado de injerencia que tenga una empresa sobre la otra, y esa injerencia puede ser ya sea porque tenga una inversión fuerte en la otra, en la empresa relacionada, o porque tenga el control administrativo y las tomas de decisiones vienen de la empresa controladora. Entonces, ahí se va a dar un proceso de consolidación de estados financieros. Pero son empresas diferentes. Está la empresa A, B, C, D, E. En el tema agencias y sucursales, no son empresas A, B, C, D, E, sino que es la empresa A con distintas ubicaciones por estrategia comercial, ¿verdad? Que pueden estar ubicadas acá en la capital o pueden estar ubicadas en los departamentos. Son temas diferentes a empresas relacionadas. Gracias, estimado maestro. Continuamos, dice Silvia Melets. En este caso, si la empresa en el opcional simplificado
debe reportar informe de NIF? Para el banco. Ok, acá son dos cosas diferentes. Hagamos la separación. La ley de actualización tributaria me dice de que tengo en las empresas lucrativas está el opcional simplificado y el sobre ingresos. Independientemente de cuál sea el método, es una base contable en base al impuesto sobre la renta. La base contable de NIF para pymes es totalmente diferente al impuesto sobre la renta. Como hemos visto, hay diferencias entre una base contable y la otra. Que debo de reportar informe NIF para el banco es un asunto diferente, porque los bancos, de acuerdo a regulación de la superintendencia de bancos, le va a pedir a una empresa que le presente sus estados financieros estados financieros auditados y que su información financiera esté de acuerdo a NIF solamente en aquellos casos cuando tenga préstamos mayores a $500,000. Si no tiene préstamos mayores a $500,000, póngale una empresa tiene un préstamo de 100,000 quetzales, le va a pedir estados financieros. Y no necesariamente esos estados financieros tienen que ir de acuerdo a NIF. Pueden ir sobre la base del impuesto sobre la renta. El banco le va a exigir si sus préstamos son mayores a $500,000. Y se lo va a exigir porque la superintendencia de bancos regula a los bancos que préstamos mayores deben de tener estados financieros auditados. Ellos dicen que estén bajo la NIA 700. La NIA 700 es la forma de auditar y la NIA 700 me lleva a que yo debo de auditar y dar una opinión sobre NIA 700 sobre base NIF para pymes o NIF completa, ¿verdad? Espero no haber enredado más. El tema concreto es independientemente del régimen con el cual yo esté tributando, eso no tiene nada que ver. Cuando yo le presento un informe al banco, el banco me va a pedir estados financieros auditados y que la información financiera está sobre NIF para pymes solamente en aquellos casos cuando los préstamos son mayores a $500,000. En eso se resume la respuesta. Muchas gracias, estimado maestro. Dice Ubaldo Jucú, si no se puede cuantificar un activo intangible, ¿qué debo de hacer? Bueno, si no puedo determinar el valor razonable de ese activo intangible, debería de encontrar la forma de poder asignarle un valor razonable. Aquí hay que ver el tema del costo-beneficio, ¿verdad? ¿Cómo debo de registrar? ¿Cuándo debo de registrar un valor intangible? Si yo espero, primero, que me vaya a generar beneficios futuros. Si cumple con ese primer punto, existe la posibilidad que yo lo registre como un activo intangible. Ahora después, si yo le puedo determinar el costo, si en la determinación del costo se me hace imposible poder determinarlo, o si determinar el costo de ese activo intangible me va a resultar más caro que los ingresos que voy a obtener por esos beneficios futuros, pues yo creo que no debería de registrarse, ¿verdad? Aquí hay que ver el tema de costo-beneficio. Si no lo puedo determinar, y si no lo puedo determinar, significa que para poder determinarlo, yo debo de invertir recursos. Si la inversión de esos recursos son mayores a los beneficios que voy a obtener, pues yo creo que no debemos de registrarlo. Como empresa no me convendría registrar un activo intangible cuyo costo sea mayor a los beneficios futuros que voy a obtener.
solamente. Sí, hay una última pregunta de Junior González. Los activos intangibles, ¿cuánto tiempo se le puede dar en valor en libros? Normativa internacional, máximo 10 años. En normativa NIF para pymes, pues, específicamente NIF para pymes, máximo 10 años. La ley me regula que yo puedo llegar a amortizar, pero ahí me considera otro tipo de elementos como activos intangibles. Ahí meten gastos de organización, gastos de inscripción de empresa y todo eso, lo meten como que si fuera un activo intangible y lo amortizan en 20 años. Acordémonos que esto es base financiera y en la base financiera me dice que yo lo debo registrar y amortizar en un plazo máximo de 10 años. Excelente, estimado maestro. Ya no hay más preguntas de parte de los compañeros. Pues te dejo ahí en el uso de la palabra para que te puedas despedir. Agradezco la atención prestada a la clase del día de hoy. Entiendo que ese es un tema un tanto complejo, el tema de NIF para pymes, específicamente los que tratamos el día de hoy, pero espero poder haber llegado a ustedes y dejar un poco de este conocimiento extenso y que, como se lo dije la semana anterior, puedan utilizarlo en la vida práctica, ¿verdad? No nos olvidemos del artículo 368, que ahí me habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados, y que estos principios que se aplican en Guatemala es la normativa internacional. Esa debería de ser la que se aplique en Guatemala. Fuera de eso, pues creo que tenemos bastante espacio para poder asesorar a los clientes que nos visiten. Que tengan muy buena noche. Los estaré esperando el día de mañana, donde estaremos viendo los temas que nos hacen falta sobre normativa internacional. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de conversión de estados financieros. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, estimado maestro. Igualmente, feliz noche. Gracias, buenas noches.